Bueno, escuchamos a la Rosalía, escuchamos a la Rosalía y lo tenemos a Max Cachimba en nuestros estudios, ya oyente de esta radio, una persona que siempre entrevistamos en algún momento, y en esta oportunidad está bueno contarles que se viene una gran muestra de Max Cachimba para visitar, y es un gusto tenerte acá, Max. ¿Cómo va? Todo bien, entretenido. Bueno, que no es poco. Bueno. Sí, bien entretenido. Bien entretenido. ¿Qué te entretiene, Max? Habitualmente. Muchas cosas. Yo qué sé. Tengo bastantes intereses. Lo sé, pero digo, a quien nos regala entretenimiento con su obra, porque tu obra también entretiene. Bueno, ya ahí conectamos con algo porque justamente yo en mi trabajo es como que comparto cosas que me divierten. Como, bueno, yo hago como historietas y trabajos que siempre tienen que ver con algo disparatado, cómico, que son cosas que de repente se me ocurren y me causan gracia, entonces es como me divierte hacerlo y me divierte compartirlo. Qué bueno poder sostener una obra y un hacer y que digas, estoy entretenido, estoy entusiasmado con lo que me pasa. En un momento ya me pongo un poco existencialista de la humanidad, donde parece que nada, viste que todo dura muy poquito, que todo tiene que pasar así rápidamente. Sí, bueno, pasa de todo, en cada segundo, digamos. Y también, bueno, se dice que el chiste es como una manifestación o un descanso de la desesperación, o sea que bueno, yo creo que mi naturaleza es hacer chistes en los momentos menos oportunos, por ejemplo, mientras se hunde el Titanic. ¿Funciona mejor ese humor? ¿Cuál? El que uno utiliza muchas veces cuando las cosas no están tan bien. Depende de cada persona, pero no, o sea, yo lo digo porque es una explicación teórica, creo que del psicoanálisis, de que el chiste es como una fuga. Sí, una especie de expulsión de algo así molesto. Por ejemplo, hacer un chiste en una contemporaneidad como la estamos viviendo. Claro. Poder encontrarle chiste a la diaria. Sí, yo agradezco a la gente que alivia esos momentos y las desgracias. Es una pepa necesaria constantemente. Sí. ¿En qué momento estás ahora, Max, de tu obra también? Porque hay algo que me pasa con vos, que es como que veo algo tuyo y digo, esto es tuyo, y eso es muy difícil de lograr. Hay como una homogeneidad, tenés una marca muy propia desde siempre, y eso es muy, muy difícil de lograr, como la marca de autor. Y me pregunto por qué estás haciendo ahora dentro de... ¿Cómo laburás el refinar tu idea, tu búsqueda, tu chiste, tu gracia? Sí, la verdad que yo hago cosas muy diferentes, o sea, a veces, no sé, tengo más experiencia en algún tipo de trabajo. Yo empecé haciendo historietas, hice muchos años historietas, y bueno, más o menos manejo el tema. Y creo que después hago cosas muy diferentes, incluso cosas de las que no soy del todo capaz, pero me divierte, las hago. Y creo que en todo hay, sí, como algo que yo quiero expresar o contar. O sea, en general todo lo que yo hago, aún pinturas, que es algo así como estático para observar, siempre hay como una historia, o sea, siempre estoy como contando, volviendo a lo anterior, un chiste, o generalmente es de esa índole, algo así como
Sí, o sea, todo sea pintura, historieta, después también hago ilustraciones de libros, que ahí ya dependo o me adapto a interpretar también el texto. Todo tiene, sí, como un condimento que está en todas las cosas, aunque sean muy diferentes. Caramba, inventario completo, incompleto. Incompleto, sí. Incompleto. Hablando de psicoanálisis y el chiste. Caramba, inventario incompleto de Max Kachimba. Inaugura el 24, o sea, este viernes. Mañana, En unas horas nada más, a las 19 horas en el ECU, allí en San Martín 750. Inventario incompleto. ¿Te pusiste a inventariar en algún momento? ¿Ya lo hiciste o sos de que eso lo haga otra persona? No, o sea, yo soy un despelote, me olvido de muchas cosas que hice. Cuando quiero buscar algo no lo tengo a mano, no lo encuentro. De alguna manera la ocasión de esta muestra me sirvió para hacer una especie de inventario y a la vez como un inventario, un recorte, ¿no? Es como que lo que presento en esta muestra son trabajos de historietas, ilustraciones desde mediados de los años 90 hasta ahora. O sea, falta toda una etapa anterior, faltan un montón de otras cosas que bueno, que no alcanzaba el espacio y el tiempo y el trabajo para poner. O sea que es un inventario incompleto, pero parcial también, ¿no? Está bien, está bueno parcializarlo así, sí. Y ver hasta dónde. ¿Y qué te sorprendió de este inventario? Digo, algo que hayas como, no digo olvidado, pero que tenías más descuidado en el recuerdo, y cuando te pones a inventariar te encontrás con una parte de tu obra o de quien fuiste en ese momento que te llama la atención. Bueno, no, me sorprendió sobre todo eso, que no me acordaba de muchas cosas y decir, mira, estaba esto que está bueno, que todavía se mantiene vigente, digo, esto está bien. Y después cosas así, no sé, personales muy ridículas, como que tengo en la compu carpetas con el mismo nombre, una dentro de las otras. Como una mamushka de carpeta digital. Como una con el mismo nombre. Entonces, si tengo que buscar algo, o sea, todas se llaman labores diversas, labores varias, pero como están metidas adentro de otras carpetas, conviven con el mismo nombre. Es un buen, o sea, eso es como que abre, no cierra, digo. Labores varias, bueno, a ver. O sea que hago un inventario en el ECU y tuve que hacer un inventario previo en mis archivos, digamos. Claro. Consultamos a Pablo Silvestri, que es el curador de la muestra, para tener su visión acerca de, bueno, ¿cómo se cura una muestra que se llama Caramba, inventario incompleto de Max Kachimba? Bueno, esos son palabras serias, más de lo que puedo decir yo, pero bueno, este muchacho proactivo, además de curador, hace cualquier cosa, soluciona cualquier problema en instantes, así que bueno, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Silvestri, soy el curador de la muestra Caramba, inventario incompleto del artista Max Kachimba. Quienes conocemos a Max y la obra de Max desde hace algún tiempo sabemos que trabaja en un universo propio muy singular y heterogéneo, poblado de historietas, ilustraciones, pinturas, animaciones y, como dice él, de otros tantos desatinos. Por eso cualquier intento de ordenar su producción en dispositivos, pueden ser una muestra retrospectiva o una antológica, siempre va a resultar insuficiente. Por eso esta exposición parte de una premisa distinta, que es la de, en lugar de adaptar la obra de Max a una forma estructural propia de las exhibiciones de las artes visuales, ¿no? Se buscó que fuera su propia metodología de trabajo la que diera forma a la muestra, ¿no? Con mucha edición en el proceso, no solo de discusión y selección de obras, sino también de poner y quitar
teniendo en cuenta, digamos, cómo la exhibición se iba conformando y iba tomando lugar en el espacio. Por eso el resultado es una especie de autoantología que no distingue jerarquías entre viñetas, óleos o entre versos garabateados e ilustraciones que son alucinantes. Y ese es, de algún modo, el gesto curatorial, un gesto deliberado en el que se renuncia, podríamos decir, a cierta narrativa cronológica que suele organizar las antologías de un artista para optar, en cambio, por la coexistencia y la simultaneidad de su trabajo. No se trata de mostrar de dónde viene Max ni hacia dónde va, sino de mostrar cómo trabaja. Siempre acumulando, variando, volviendo sobre sí mismo con una constancia y dedicación admirable. Él es realmente, Max, uno de los grandes artistas y creativos que tenemos en nuestro país, y vale la pena recorrer esta exposición, así que están todos invitados a hacerlo. El calamar es un molusco cefalópodo que tiene 4 brazos cortos, 2 largos y una pequeña concha interna córnea. Ningún calamar es un pulpo. Pulpo. Estamos escuchando la faceta musical también. Estamos en Ernesto y su conjunto, ahora con El Calamar. Bueno, eso fue un experimento de los años 90, un grupo de gente con inquietudes musicales, que había gente, músicos más o menos idóneos y otros advenedizos como yo, que nos divertíamos haciendo sonidos extraños. Qué hermoso, ¿eh? Medio zapa. No, bueno, no. Bueno, medio, Sí, medio, sí. medio. Carlos Luchese. Edu Viñoli, Edu. esos eran los músicos competentes. David, que también Naum, tocaba bastante. También llegaron a presentarse en el libro de Emi Arias. Cuenta de las juntadas que hacían y que... Claro, porque compartíamos sala de ensayo con Emiliana, que tocaba con Coqui, Uh-huh. y ahí era el sótano de Brás, ahí Claro. en calle San Lorenzo. Hacíamos algunas presentaciones que eran totalmente incorrectas, o sea, podría haber sido otro Cromañón, porque era un sótano, y la gente fumaba, se llenaba de gente, era un desastre. Pero bueno, nos divertíamos. Y nosotros lo que hacíamos era improvisar y grabar todo, y después lo que resultó ser esta suerte de disco es como una mezcla, un collage de todas esas grabaciones perdidas. Porque este se llama Stulticia Mundi 99-2000. Estoy pensando en el mundo también, en el 99-2000. Sí, igual eso es la grabación, la edición. Bien. Todas las grabaciones son de Dispersas. mediados de los 90. Mediados de los 90. Sí. Se subió, ahí va, se lanzó el 1 de enero del 2000. Sí, se lanzó y fue un éxito rotundo, Lo- por supuesto, en la radio, Esa- en las discotecas. Por esa época vos no metías cosas en Inrocuptibles también. Sí, mi trayectoria así, más o menos de publicar cosas a nivel nacional, sí, fue trabajar mucho desde los mediados de los 80 hasta principios de los 90 en Las Fierro de la Urraca. Sí. Y después hice ilustraciones de libros y empecé a publicar una página en Los Inrocuptibles, que también hacía una tira Langer que ponía así como el humor sarcástico más de la realidad, y yo hacía disparates, digamos, cosas que por ahí no me decían nada, pero me decían, ¿podés hacer algo sobre rock? Y los hacía, pero eran como chistes forzados. Y una vez hice uno sobre
en el momento sobre la muerte de Lady Di que les encantó. Y me pedían otro como la muerte de Lady Di. Tiene que venir Único y irrepetible, señor. ¿Qué dice? Tiene que venir otra muerte aparte. Claro. Sí. Ponerle humor a esos momentos es de capitanes de equipo. No, después hice un par de, también otra fuente de chistes fue el tema de los talibanes, las Torres Gemelas, eso. Claro, te metías con temones. Sí, se supone que era humor de dudoso buen gusto, sí. Sí. ¿Qué es el buen gusto? Bueno, no sé, no he estudiado. No te sabría decir. Es relativo para cada persona diferente. ¿Y qué te pasa cuando recibís esos, como vos te parás en ese lugar como de dudoso mal gusto? Más allá de que también el chiste empieza en el título, o abrís el paraguas, desde que dijimos que estás, nos mandan, qué sé yo tengo Max, humor idiota, uno de mis preferidos, qué bueno que venga Max y demás. El buen gusto o el gusto tiene que ver con algo que nos va convocando desde algún lugar y nos va uniendo, nos va generando algún tipo de empatía. Sí, por supuesto el bueno o el mal gusto es algo relativo, personal, pero hay una palabra que me gusta que es decoro, que es como que significa alguna cosa que en un momento está bien y en otro no. Como por ejemplo una flatulencia, digamos. Si vos te la tirás en el baño está perfecto, y si estás en una mesa cenando con otra gente está mal. Entonces, bueno, lo del buen gusto y todo eso es el momento, el lugar, la gente. O sea, Claro, el contexto, básicamente. el Eso es lo que es. contexto, la oportunidad y los gustos de cada uno, yo qué sé. También hay algo, no sé, lo que puede ser cortesía, no sé, como alguna manera, alguna especie de lenguaje florido, cuidadoso para decir algo. ¿Fuiste cambiando tu humor en esta retrospectiva, en este laburo que hiciste de rever, en este inventario incompleto y revisar tantos archivos y demás? ¿Notaste como cambios que te llamen la atención en tu obra? Sí, no sé si en el sentido del humor. Yo creo que hay como una especie de mejora, de mayor así, por un lado una especie de camino de síntesis, como de no hacer cosas al pedo, digamos, como ser más conciso y una especie de pulido. O sea, sí, siempre cambié, pero hay algo constante, como una intención. Es como que uno tiene una idea desde el principio y la va potenciando, mejorando y a la vez sintetizando. Me cuelgo viendo tus cosas mientras charlamos, y noto eso, ¿no? Cuando, no sé, voy al bicho de la ilustración de Caramba, la varieté variopinta que convive con la muestra que está en el EQ. Queremos decir que además de la muestra del EQ, hay una especie de muestra paralela. No, en realidad ahí eso, claro, eso lo tengo que explicar yo. Era una de las cosas que en realidad es como una especie de conspiración, o sea, un plan para pulular por esa zona, porque queda a media cuadra. Entonces hay una muestra de pinturas, Local 15, que es una galería pujante y entusiasta, piloteada por 3 chicas encantadoras, que 2 se llaman Silvana y una no, se llama Mónica, que bueno, les agradezco la invitación y también agradezco a la gente del EQ que me invitó y un equipo formidable que estuvieron ahí haciendo maravillas. Me gustaría nombrarlos. Bueno, Pablo, después Norma Rojas, la directora, los montajistas, Mati y Gerardo,
y después unos chicos que hicieron murales, como que interpretaron así algunas cosas mías, Macarena, Belén, Guillermina y Leonardo, que bueno, han puesto lo mejor de sí en el lugar y momento. Entonces el recorrido sería, primero arranca mañana a las 6 de la tarde, las pinturas en el local 15 y a las 7 en el ECU. Bien, Y queda todo medio por la Sí, manzana, total. está divino para Así un es el recorrido. Creo que es media cuadra. Es media cuadrita, sí. Es a la vuelta, exactamente. Sí, yo a ver, recomiendo entrar por Córdoba, vas a la galería, entras por ahí, local 15, haces la recorridita por la... me encanta esta pintura del flyer, me gusta mucho. Bueno, eso es una ilustración para un libro, ¿Ah, sí? escrito por Juan Lima. Qué hermosa es. ¿La del flyer de Sí. local 15? ¿O Sí, la del local 15. no, la del esa local es una pintura. es una pintura. Esa es una pintura. Sí, el tema es que lo de local 15 son pinturas, Sí. y lo del EQ es todo gráfica. ¿Qué tamaño tienen estas pinturas, Max? Más o menos. 20 y pico, son chiquitas. ¿Son chiquitas? Sí. ¿Y tenés cuadros grandes o te interesa más el formato medio? Yo trabajo en pintura, en algún momento hice experimentos, o sea, como decían los twists, probé de todo, y por encargo hice murales, yo qué sé, pero en mi obra, digamos, de pintura es en formato pequeño y creo que viene de mis inicios como historietista, como esa cosa de trabajar todo medio chiquito, horizontal, porque yo trabajo en mesa. Se supone que un pintor debería tener Claro, el atril. el atril y trabajar viendo la obra un poco más alejado. Así que me manejo con eso. ¿Identificaste a tu público en estos años, por ejemplo, ya que estamos hablando de una muestra como esta, una exposición, un inventario incompleto? Digo, no sé, Humor Idiota a mí me funcionó igual que para mí, que para mis hijas. Lo comparto así como con... digo, vos tenés algo que para mí es lo que te transforma en un clásico de lo que haces, que es ser universal, o sea, un lenguaje universal. Y eso es muy difícil de concretar, de ver plasmado en obra, ¿no? Esta muestra puede funcionar perfecto en el ECU como en cualquier lugar del mundo, y es una obra que cautiva desde ahí. ¿Qué te pasa con identificar quiénes son los que consumen lo que vos haces? Un poco esa especie de intención mía de compartir cosas que me interesan y me divierten. Es como que conecto con gente con alguna afinidad. Vaya a saber cómo. Me han pasado, por ejemplo, mencionabas Humor Idiota, que inicialmente la publiqué diariamente, una por día, en el diario Perfil, y que, por ejemplo, al director no le gustaba para nada, o sea, pero el editor de la página de humor era Gerardo Rosín, que me había convocado y defendía su trabajo de editor y decía no, y muchos periodistas del diario me decían que le encantaba, como que... Sobre todo le encanta que no le guste a quien dirige. Claro. No sé si sabían. Me parece que- No sé si Pero bueno, sabían, pero pero bueno. no tenían por qué decírmelo. Claro. Era como que se ve que había gente que le gustaba y gente que no. Ujú. Mientras estamos charlando, nos llueven libros de Max. Qué bueno, Por espectacular. ejemplo, porque decimos, bueno, cada cual conecta con el que conecta. Nos llegó Versos Selectos, por ejemplo, editado por Iván Rosado. Esa zanahoria tocando... Claro, Versos Selectos, por ejemplo, ahí está el tema, ¿no?, de las conexiones. Es como un libro que yo lo hice para mí, como ocurrencias, ya te digo, o sea, me río solo con esas cosas y
si puedo la traspaso así a algo concreto. Pero lo pensé como un libro destinado a nadie, o en todo caso a adultos, y les encantó a los niños. Y hay varios chistes de culos, de pedos, o sea que, bueno... Es que eso llama la atención a las infancias. Y aparte son, sí, chistes muy inocentes, Claro. pero digo, era como muy recomendado para las infancias. Mirá qué bueno. El pedo, hablando de cosas universales, el pedo, ¿qué chiste? ¿El más universal o hay otro? O sea, porque el pedo funciona desde los Muppets a los Tres Chiflados, a Max Cachimba o cualquiera del cartoon. El erupto. ¿No? También. Sí, la verdad que no me había puesto a pensar en eso y no tendría una respuesta. ¿Puedo? Eso es una pregunta compleja también la que estoy haciendo. No, Es porque muy está bien incisiva. como, está bien Es como muy lo incisiva la linkeaste. del pedo, ¿viste? Está bien como lo linkeaste. Sí, porque pero ya lo dije 2 veces. Puedo hacer una cita culta de un libro de Kosarinsky que cita chismes, son citas ajenas de una cena muy paqueta donde estaba presente el poeta francés Verlaine, y la anfitriona era una señora muy fina, y Verlaine venía a venir la flatulencia y no la podía evitar. Entonces se le ocurrió mover la silla y tapar el ruido. Excelente. Y obviamente todos se dieron cuenta, lo escucharon y nadie dijo nada. Y cuando se despidieron, la señora Paqueta le dice: a veces hasta un excelso poeta no encuentra una rima. Excelente. buenísimo. Qué belleza, ¿no? Buenísimo. Es muy típica, digo, citando intelectualmente grandes momentos, la del ruido que tapa el ruido, Sí. ¿no? La de, bueno, sí, la rima con la tos y demás. Uy, no sé. Me estoy dando cuenta que quien tiene un libro tuyo tiene todos. Colección, Tiene claro. todos. O sea, acá estamos dando con oyentes que directamente nos manda todo cachimba. Acá llegó El embrujo de tus ojos, también, de Iván Rosado. Este no lo tenía, quiero que me cuentes. La camisa fantasma. La camisa fantasma es un libro muy lindo. Muy lindo también para ilustrar, o sea, como que me sentí muy estimulado. Es un poema de Roberta Iannamico, que es muy hermoso el poema, y muy sugestivo para dibujar, porque es una nena que está jugando con la ropa tendida y se imagina que hay un fantasma y un montón de cosas. Bueno, es un libro infantil que yo hice nada más que las ilustraciones. El texto es de Iannamico. Y sí, yo soy como una especialista en hacer libros que por ahí no se consiguen fácilmente, por la distribución, Claro. etcétera. Lo conocí a Max por La Fierro y después compartimos un EMPA, secundario nocturno, en calle 3 de febrero, fines de los 80. Un genio realmente de esta ciudad, dice Germán, Bueno, saludos a Germán. compañero tuyo Sí, de la escuela. Max, ¿cómo ves? Porque recién pensaba cuando nombrábamos Fierro, Inrecuptibles, incluso las páginas de diarios impresos, aunque existen, parece que es como un momento en extinción el de leer el diario, ver. ¿En qué momento estamos de un laburo que vos hacías antes más a pedido, imagino, más allá de que siguen existiendo, ¿no? Pero ¿cómo está ese momento del laburo, de la tira, de la publicación en papel? La verdad que no tengo idea. Estamos en una etapa de, no sé,
empleo informal, o por lo menos yo empecé en los años 80, o sea que esto ya es otro mundo, o sea, no existían las computadoras ni los celulares. Yo mandaba sobres con los originales adentro, y se editaban revistas, los kioscos tenían revistas. Hace un tiempito pasé por el kiosco de revistas de mi barrio, que a veces compro un diario de papel, pero es como algo muy dominical, y vi que el kiosco tenía como sartenes, un montón, autitos, un montón de cosas, pero que no eran revistas, claro, ni diarios. Juguetes, viste que venden juguetes. O no sé, cualquier cosa. Y se me ocurrió preguntarle a la kiosquera, le digo, ¿se venden los diarios y las revistas? Y dice, no, o sea, venden sartenes, autitos y no sé qué. Y un poco, bueno, el destino, salvo lo que podría ser el laburo formal en un diario, en una revista, para las historietas se trasladó toda la movida, digamos, al tema de editar libros, o sea, un libro como un objeto así unitario, digamos, un libro, no una revista que va saliendo todos los meses. Y el formato de libro también le da otro valor al laburo. También está re bueno como queda en resumen y en concepto. Sí, aparte el lector elige lo que le interesa y la revista en general es una ensalada, un popurrí, ¿no? De varias cosas. Sí. O sea, no sé, es como se desarrollaron las cosas, no sé si es mejor, peor o... Max, ¿haces música? ¿Seguís haciendo música? ¿Seguís tocando? Bueno, esa es una de las cosas que me divierten, pero que soy un advenedizo y no, hace mucho, pero sí, tengo una guitarra, me interesa, me gusta, es algo que hago. Lo que sí tuve la decencia, después del año 2000, de no presentarme en público, o sea, bien, como entender que no tenían por qué no era necesario, dije, no lo viste más necesario. claro, sí. Bueno, hay gente que sí lo está pidiendo, me imagino que debe decir, dale, toca una vez, toca una de tus muestras, dale. Sí, a veces puedo hacer esas cosas. Igual soy muy cuidadoso por eso. Tocar no toco más por una cuestión de respeto, ¿no? Como decir, bueno, no es al pedo. Pero en general lo que hago son cosas que hago mal, pues también hago con un amigo, Marusic, hicimos durante varios años como una especie de teatrito de circo con muñequitos y varieté, que hacíamos todo mal, o sea, bailar, actuar, cantar, y la cuestión, digamos, que no podía fallar era que el público, aunque dijera esto está mal, se iba a divertir. Y ahí ya está. Ahí ya está. Cuando pasa. Funciona, claro. Cuando ves que funciona. O por lo menos no estás jodiendo la paciencia, digamos. Es como que, bueno. Max, gusto tenerte aquí en la radio. La invitación abierta para mañana a las 18. Primero, Galería Pasaje PAM, local 15, ahí Córdoba 954. Después te tomás un cafecito ahí en el mismo Pasaje PAM. Que es divino también, para tomarse un cafecito ahí. Hermoso. Podés entrar por Córdoba, salir por Santa Fe. Te vas caminando por ahí. Ves que hay un banco que ya no es un banco. O sea, es la frialdad de un mármol sin nada adentro. Parece un banco, pero no es un banco. No, ya está. Y después, a donde funcionaba un banco, hay un espacio cultural universitario. Justo enfrente. Bien enfrente. Y ahí es un lugar enorme. Así que dan muchas ganas de ver cómo quedó esta muestra curada por Pablo Silvestri allí. Así que vamos a estar ahí. Gracias, Max, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, esta amena charla también me sirvió para emprolijar mi inventario.
¿Sí? recordar cosas Mirá. o tener que ordenar. Mira, y un montón que acá no hablaron de la dimensión descocada. No, ahí sí es lo que decía el teatrito. sí. Lo del teatrito, la dimensión descocada. Pero no se puede, no es una nota de historia de vida. La de Max pasó acá Claro. a visitarnos y a contarnos. ¿Vas a la muestra o preferís ir ya como está todo montado y para la escena de comienzo? Y no, o sea, he tenido que ir, pero me hubiera gustado ir y controlar todo, pero no se puede. No se puede, tiene que soltar. Tengo que hacer otras cosas. Sí, confío, digamos, pero vos decís antes. Sí, antes en la previa. Sí, el armado. sí, a ver, más o menos sí está todo. Así que sí, he ido y bueno, y hay cosas que no vi todavía, pero quedó lindo. Max, gracias por visitarnos. Bueno, de nuevo, gracias a ustedes Max Cachimba, en y Radio a los oyentes. Universidad. Tienen todos tus libros, Max. Mira lo que es esto. Tienen todo. Bueno. Excelente.